este hermoso tiempo que nos regala esta hermosa vigilia, para la gloria y honra de nuestro Dios. Ya que usted y yo, los que estamos aquí, hermanos, somos los que hemos decidido, que hemos creído en el Dios Todopoderoso, el cual merece toda la gloria y la honra, y al cual alabamos y adoramos con todo nuestro corazón. Mis hermanos, les invito que nos pongamos en pie, oramos nuestras Biblias y que vayamos al libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés en el capítulo número 5, versículo 4 y 5. El libro de Eclesiastés está después de Proverbios, hermanos. Capítulo 5, versículo 4 y 5. El tema de esta noche es, hermanos, lo que se promete se cumple. Aleluya. Lo que se promete se cumple. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, hermano, me da un fuerte amén. Amén. Damos lectura de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén, hermano, ¿lo tenemos todos? Sí, Señor. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que no prometas y no cumplas. Cerramos nuestros ojos, hermanos, y oramos a Dios. Decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, bendito y amado Dios, le damos la gloria y la honra a usted, Señor. Gracias por este tiempo que nos ha dado, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos ha permitido poder alabarle y adorarle, Dios Todopoderoso. Ahora le pedimos, Dios, por esta palabra, por este mensaje, Señor, que sea usted edificándonos, Señor, que sea usted renovando nuestra mente, Señor, que sea usted exhortando nuestras vidas, Padre Santo. Háblanos al corazón, Señor, y que sea usted cambiando y transformando nuestras vidas por medio de su palabra, Dios Todopoderoso. Le pido que nos dé esa sabiduría y entendimiento que necesitamos, Dios, para que podamos discernir esta palabra, este mensaje, Señor, y que no sea algo que nosotros ignoremos, sino que lo pongamos en aplicación en nuestra vida, Dios Todopoderoso. Así también, Dios, le suplicamos, le pedimos, Dios, por las peticiones. Yo sé que hay peticiones en nuestra vida, en nuestro corazón. Usted sabe de que hay necesidad en su pueblo, en sus hijos, Dios. Yo le pido que sea usted en esta hermosa noche, Dios, orando en nuestras vidas, que dé respuesta a cada petición, a cada necesidad, bendito Dios, porque solamente usted nos puede ayudar y sabemos que usted es un Dios poderoso, grande en misericordia y grande en amor, y sabemos que usted, bendito Dios, va a obrar en nuestras vidas por fe. Lo sabemos, bendito Dios, en el nombre de Jesús lo pedimos, Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede sentarse, mis hermanos? Lo que se promete se cumple, hermanos. La verdad es que el ser humano es muy bueno para hacer promesas, pero cuando se trata de cumplirlas, hermanos, es muy malo. El ser humano promete muchas cosas, pero al cumplirlas, hermanos, se le olvida y no lo cumple. Pero el ser humano es así, y la verdad, hermano, lo podemos ver en la vida secular. Sabemos que cada vez que hay elecciones, hermano, los candidatos hacen campañas, se van a los pueblos, a las ciudades a hacer campañas, y se comprometen tanto con las personas, con la gente, para obtener ese voto, ¿sí? Para que ellos obtener esa plaza, ese puesto que tanto desean. Pero cuando ellos reciben ese voto y cuando ellos reciben ese puesto que tanto anhelan, hermanos, luego se olvidan de lo que prometieron en la campaña. Se olvidan todo lo que prometieron. Muchos quizás cumplen alguna parte, pero la mayoría de veces casi no cumplen nada de todo lo que prometieron. Pero la verdad, hermano, el ser humano es así. Y el problema es ese, que el ser humano se compromete con Dios. Se compromete tanto con Dios porque muchas veces siente angustia, tiene aflicciones, está atribulado, y eso hace de que hable y hable, como decía el pastor, que nos aligeramos a hablar y comenzamos a prometer tantas cosas que luego las olvidamos. Y entonces, hermano, y eso no es bueno, porque la verdad es que la palabra de Dios nos dice esta noche que lo que prometemos debemos de cumplir. Así es. ¿Sí?
Porque es mejor de que no prometamos o que prometamos y no cumplamos. Por lo tanto, hermanos, es necesario, porque cuando usted y yo hacemos una promesa a Dios, es necesario cumplirla. Porque Él se complace en las personas que cumplen sus promesas. Aleluya. Pero hermanos, ¿qué es una promesa? La promesa es, hermanos, es la expresión de la voluntad de hacer algo por alguien o de cumplir con un cierto sacrificio en caso de conseguir o obtener algo. ¿Qué significa esto, hermanos? Que cuando una persona hace una promesa, cuando le hace una promesa a Dios, lo hace con la intención de que Dios haga algo por él, ¿sí? Hacemos promesas a Dios esperando algo a cambio de parte de Dios, ¿sí? Pero el problema es, hermanos, que Dios es fiel y Él cumple lo que dice, Él cumple lo que promete, ¿sí? Y cuando Él nos cumple lo que nosotros le pedimos, cuando recibimos la bendición de Dios, cuando nosotros recibimos el favor de Dios, a nosotros se nos olvida lo que le hemos prometido. A nosotros se nos olvida de que aquella vez, en aquel momento que estuvimos angustiados, afligidos, le prometimos tantas cosas, pero a nosotros se nos olvida. Se nos olvida, hermanos, cumplir a Dios. Y eso, hermano, no es bueno para nosotros, porque a Dios no le agrada, porque nos hacemos insensatos delante de Él. Entonces, hermano, pero es necesario de que usted y yo cumplamos lo que prometemos, porque Dios le agrada de que seamos obedientes, que lo que hablemos, hermanos, eso debemos de hacer, ¿sí? Pero ¿qué es, hermanos? ¿Cuándo es que usted y yo no cumplimos con lo que prometemos? ¿Cuándo es que no cumplimos lo que prometemos? Cuando mentimos. Cuando usted y yo, hermanos, le hacemos una promesa a Dios y no la cumplimos, nos hacemos mentirosos, ¿sí? Nos hacemos mentirosos porque decimos que vamos a hacer algo y no lo hacemos. Por lo tanto, hermanos, mentirle, eso ocasiona de que nosotros no cumplamos con lo que prometemos. Y el libro de Proverbios nos dice algo muy importante sobre la mentira. En el capítulo 12, versículo 22, Proverbios 12, 22 nos dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento, ¿sí? Tenemos que comprender, hermano, que la verdad, la honestidad y la honradez son actitudes que todo cristiano debe de tener en su vida, porque somos hijos de Dios, de un Dios verdadero, un Dios de verdad, porque Dios es la verdad. Por lo tanto, hermano, si nosotros, hermanos, mentimos, estamos, como le digo, nos estamos mintiendo a nosotros mismos, ¿sí? Porque si mentimos, hermanos, usted y yo también vamos a recibir consecuencias de la mentira. Porque aquí está claro, hermano, que dice Dios: los labios mentirosos son abominación a Jehová. Y abominación es, hermanos, es algo que Dios aborrece o detesta, porque es ofensivo para Él. Y cuando nosotros, hermanos, mentimos, le estamos dando una adoración falsa a Dios, porque nos estamos mintiendo nosotros mismos, ¿sí? Por lo tanto, hermano, usted y yo nos debemos de conducir y debemos de caminar siempre en la verdad. Siempre debemos de decir la verdad, que nuestra boca no debe de decir mentira, ¿sí? Porque Dios dice aquí claramente, hermanos, que los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen la verdad son su contentamiento. Yo creo que nadie quiere, hermanos, de que Dios traiga juicio a nuestra vida. Yo creo que nadie quiere que Dios lo castigue a uno. Entonces, hermanos, si no queremos que nos pase nada malo, debemos de cumplir con lo que hablamos, debemos de cumplir con lo que prometemos. Y en Juan, hermanos, en el capítulo 8, versículo 44, Jesús nos habla algo sobre la mentira y nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestra padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús, hermanos, aquí nos está dando una poca información sobre el diablo. Él dice que de él previene la mentira, ¿sí? Él es el padre de la mentira. Y a la verdad, hermanos, el diablo
hace uso de la mentira todo el tiempo. Es su herramienta, es su trabajo, ¿sí? Para engañar al ser humano, pero también se engaña a sí mismo diciendo la mentira. Porque sabemos que nadie le puede mentir a Dios y nadie puede ir contra Dios, porque Él es poderoso y Él es la verdad. Amén. Por lo tanto, hermanos, usted y yo siempre debemos de decir la verdad. No debemos de utilizar la mentira como una herramienta para poder conseguir lo que nosotros queremos, ¿sí? Si queremos conseguir algo, hermanos, tiene que ser con la verdad. Amén. Y Así debemos de comportarnos como hijos de Dios. Somos hijos de un Dios de la verdad. Y si somos hijos de Dios, hermanos, debemos de decir siempre la verdad. Amén. No debemos de mentir en ningún momento. Señor. Sabemos que a Dios no le podemos mentir, pero a las personas, a nuestro prójimo, a nuestro hermano, sí le podemos mentir. Pero eso tampoco lo debemos de hacer, hermano, porque eso es pecado, mentir es pecado. Por lo tanto, hermanos, si somos hijos de Dios, debemos de deshacernos de la mentira. No debemos de hablar mentira, porque muchas veces, hermanos, nos comprometemos con las demás personas y decimos, voy a orar por tal persona, le voy a ayudar a tal persona porque tiene necesidad. O muchas veces decimos, voy a ayudar a la iglesia con esto, con aquello, con muchas cosas. Y todo eso que decimos y hablamos, hermanos, muchas veces no lo cumplimos. No hacemos nada de lo que hablamos. Porque muchas veces lo que hablamos, lo hablamos por compromiso, por solo decirlo, ¿sí? Por solo quedar bien. Pero no se trata de quedar bien, sino que se trata, hermanos, de cumplir lo que nosotros hablamos, ¿sí? Porque somos hijos del Dios verdadero, del Dios de la verdad. Por ello, de nuestra boca siempre tiene que salir verdad. No debemos de decir mentiras, hermanos. En el versículo 6 siempre de este libro, Eclesiastés capítulo 5, nos dice, hermanos, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué? Harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Aquí está muy claro, hermano, nos dice que no dejes que tu boca te haga pecar. Muchas veces, hermanos, cuando estamos emocionados y queremos obtener algo, estamos ansiosos por recibir la bendición de Dios, por recibir algo a cambio de parte de Dios, hermanos, prometemos muchas cosas. Pero la verdad es que nosotros no nos debemos de mover por medio de las emociones. Nosotros nos movemos por la fe, hermano. Así es. Así que cuando eso nos sucede, hermano, tal vez estamos pasando por alguna mala circunstancia, estamos atribulados, nos sentimos angustiados, y eso muchas veces nos hace decir cosas, nos hace prometer tantas cosas, hermanos, que no podemos cumplir. Por ello, hermano, usted y yo no dependemos de las emociones, no nos debemos de mover por medio de las emociones, sino que nosotros nos movemos por medio de la fe. Y por ello, hermanos, aquí nos dice, no dejes que tu boca te haga pecar, porque de nuestra boca, hermano, de lo que nosotros decimos, es lo que debemos de hacer. Si decimos que vamos a ayudar a una persona que tiene necesidad, lo tenemos que hacer. No solo lo debemos decir por decir o por quedar bien, no. Si lo decimos es porque verdaderamente lo vamos a hacer, ¿sí? Si nos ofrecemos a hacer algo en la iglesia, nos comprometemos algo en la iglesia, hermanos, debemos de cumplir, ¿sí? No podemos decir, sí lo voy a hacer, y no lo hacemos. Recordemos un ejemplo que nos da la Biblia, hermanos, de aquellos dos siervos, hermanos, que a uno le preguntan que si va a ir a trabajar y le dice que no, y al final termina de ir. Y el otro le dice que sí va a ir y no termina yendo. Por lo tanto, hermanos, aquí se trata de hacer la voluntad de Dios. Así es. Si Dios nos dice que hagamos algo, lo vamos a hacer. Y si nosotros aceptamos ese compromiso, si nosotros decimos que lo vamos a hacer, debemos de cumplir, ¿sí? Por ello, hermanos, no debemos dejar que nuestra boca, hermanos, nos haga pecar, porque podemos hacer enojar a Dios. Aquí dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos? Cuando hacemos enojar a Dios, hermano, cuando usted y yo prometemos y no le cumplimos. Y muchas veces Dios responde a nuestra petición
Dios nos da lo que nosotros le pedimos y nosotros, hermanos, decimos, olvidé y no sé en qué momento tú me respondiste o recibí la bendición. Por lo tanto, no cumplí con lo que tú me prometiste. ¿Sí? Pero eso no debe ser así, hermanos, porque cuando a Dios hacemos una promesa, si hoy hacemos una promesa, hoy comenzamos a cumplir esa promesa. Aleluya. ¿Sí? No debemos de esperar a que Dios nos resuelva el problema, no debemos de esperar a que Dios conteste nuestra petición, porque si hoy hacemos una promesa a Dios, hoy comenzamos a cumplir, porque sabemos que Dios es fiel y Él va a responder. Si creemos en Dios, si tenemos una total fe en Dios, sabemos que Él va a obrar a su tiempo, porque no va a ser a nuestro tiempo, no va a ser cuando nosotros queramos. Por ello, si hemos de hacer una promesa a Dios, debemos de comenzarla a hacer desde ya, a cumplirla desde el momento que sale de nuestra boca y le decimos, Señor, yo te prometo hacer esto, si tú me concedes esto. Desde ese momento usted y yo debemos de comenzar a cumplir esa promesa. Pero nosotros somos al revés. Nosotros primero esperamos a que Dios nos resuelva, nos conteste la petición para poder comenzar a cumplir las promesas. Y eso no es así. Si prometemos algo, sea como sea, que sea Dios, le tenemos que cumplir a Él. Aleluya. ¿Sí? Le tenemos que cumplir a Él. Por ello, hermanos, la Biblia también nos da un ejemplo que está en 1 Samuel, en el capítulo 1, versículos 10 y 11. Y nos dice, hermanos, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta persona es Ana, hermanos, una mujer que lloraba amargamente porque era estéril, no podía tener hijos. ¿Sí? Y ella lloraba amargamente y su alma se sentía tan afligida porque su esposo, Alcana, tenía 2 mujeres. Y él se agradaba más de la otra esposa que de él. Pero ella lloraba amargamente porque ella no podía tener hijos. Y la otra esposa de su esposo sí le daba hijos. Por eso ella lloraba amargamente y se afligía mucho. Y le pedía, y en esta ocasión, ella le prometió a Dios que si le daba un hijo varón, ella se lo iba a entregar. ¿Sí? Para que viviera para él todos los días de su vida. Imagínense, hermanos, qué magnitud de esta promesa que esta mujer hizo. ¿Sí? Porque hoy en día yo creo que los padres, nosotros como padres, difícilmente vamos a llevar a nuestros hijos y entregarnos a Dios para que vivan a Dios. ¿Sí? Difícilmente, ¿verdad? Pero esta mujer, con esa aflicción, con ese dolor que sentía, esta mujer le pidió un hijo varón a Dios y le prometió que al dárselo, ella se lo iba a dar para que viviera para él todos los días de su vida. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, imagínense, esta es la promesa que ella cumplió. Y la vemos, hermanos, siempre en 1 Samuel, en el capítulo 1, 20, 22. Y dice, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Alcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. ¿Sí? Ana cumplió con esta promesa. Sí. Ana esperó el tiempo adecuado para poder llevar a su hijo en la promesa que él había hecho. ¿Sí? Esa fue la promesa que ella había hecho a Dios, entregarle a su hijo. Pero ¿quién
¿Quién podría decir, hermanos, de que cómo es posible de que si Ana estaba pidiendo un hijo, porque deseaba tanto darle un hijo a su esposo, y una vez recibiendo ese milagro, ese deseo en su corazón, no va a ir a dejar ese hijo, se va a quedar sin hijo, ¿sí? Pero esa es la promesa que ella hizo, y entonces ella lo cumplió. Y esto, hermano, es un buen ejemplo que usted y yo debemos de seguir. Que no importa, hermanos, cuánto nos cueste cumplir las promesas a Dios, ¿sí? Porque sabemos de que cumplirle a Dios requiere de mucho sacrificio, de mucho trabajo, de mucha dedicación, ¿sí? Pero si confiamos en Él, hermanos, sabemos de que de Él vamos a recibir bendición. Amén, así es. Por lo tanto, hermanos, es necesario de que usted y yo cumplamos con lo que le prometemos a Dios. Así es. Que lo cumplamos, hermanos, y desde el momento que nosotros le prometemos, debemos de comenzar a cumplirle la promesa. Así es, Señor. Pero también, hermanos, ¿cuándo es que no cumplimos lo que prometemos? Cuando desistimos. Cuando abandonamos la promesa, hermano. Sí. Muchas veces decimos que vamos a hacer algo, prometemos a Dios que le vamos a servir toda una vida. Pero ¿qué pasa muchas veces, hermano? Muchas veces vienen problemas en nuestras vidas. Hay problemas, hermanos, en la congregación. Y así de fácil decimos, ya no le voy a servir a Dios, solo me voy a congregar. Pero ya antes habíamos comprometido con Dios en decirle que le vamos a servir a Él toda nuestra vida. Pero un problema, hermano, nos hace decir, ya no voy a servir, voy a entregar mi privilegio. Entonces, ¿qué pasó con eso, hermano? ¿Qué pasó con la promesa que a Dios le estamos haciendo? ¿Sí? Porque eso pasa frecuentemente, hermanos. Cualquier problema que suceda en la congregación, se dice, ya no voy a servir, me voy a sentar. ¿Sí? O muchas veces, hermanos, porque le fallamos a Dios, porque quizás nos sentimos indignos, porque le hemos fallado a Dios y decimos, voy a dejar mi privilegio, me voy a sentar. Pero no es posible, hermanos. Lo importante es que se levante, que le pida perdón a Dios, que se arrepienta de todo lo malo que ha hecho y que siga cumpliendo con ese compromiso y que siga cumpliendo con esa promesa que a Dios se le hizo. Porque si dejamos, hermanos, de desistir, si desistimos en la promesa que hicimos, entonces también, hermanos, le incumplimos a Dios. Así es. Incumplimos esa promesa. Sí. ¿Sí? Por ello, hermanos, si antes le estábamos sirviendo a Dios y ahora no le estamos sirviendo, resolvamos ese problema que tenemos. Resolvamos eso que nos impide seguirle sirviendo a Dios. Porque, hermanos, la promesa de servirle a Dios es hasta que Él venga o hasta que Él nos llame. Gloria a Dios. ¿Sí? Por lo tanto, no debemos de dejar a medias el privilegio. No debemos de dejar a medias nuestro servicio. Porque nuestro servicio, hermanos, el cumplir nuestra promesa es tan importante como le digo, como un doctor cirujano. Cuando un doctor cirujano está en su labor, está en una operación, en medio de una operación el cirujano no puede retirarse. No puede decir, hasta aquí voy a dejar esto, mañana voy a seguir, o después de un tiempo voy a continuar haciendo esta operación. No puede hacerlo. Porque si lo deja de hacer, hermanos, peligra la vida de esta persona. Por lo tanto, hermanos, así de importante es que nosotros continuemos, hermanos, cumpliendo las promesas de Dios. No podemos dejar promesas a medias. No podemos dejar promesas, hermanos, sin dejar cumplirlas a Dios. Tampoco podemos cancelar nuestras promesas. No puedo decir yo, bueno, como no esperé el milagro, no recibo el milagro que le pedí a Dios, entonces yo no voy a cumplir con la promesa que yo le hice a Dios. No puedo decir, hasta aquí la voy a dejar de cumplir. No podemos cancelar las promesas, sino que lo que nosotros prometemos debemos de cumplirla a cabalidad. ¿Sí? Aunque sintamos de que Dios no responde, aunque sintamos que Dios aún no nos ha dado esa petición que le hemos pedido, ¿sí? Pero como le digo, no sé en el tiempo que nosotros lo necesitamos. Dios sabe de qué tenemos necesidad y Dios sabe cuándo lo vamos a necesitar. Dios va a llegar en el momento adecuado. Aleluya. Y Él va a cumplir
esa petición. Así es. Por lo tanto, hermanos, debemos, hermanos, de cumplir lo que decimos. Y el Señor Jesús nos da un consejo en Lucas, en el capítulo 14, versículos 28 al 32. Y nos dice: ¿por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra con otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Este es el consejo de que Jesús nos da. Este pasaje, hermanos, se refiere al costo de seguir a Jesús. ¿Sí? Sabemos que todo requiere sacrificio. ¿Sí? Pero acá, hermanos, lo que se nos está diciendo es que no nos apresuremos a hacerle promesas a Dios que después no podemos cumplir. Cuando nosotros queramos hacerle una promesa a Dios por alguna petición que usted y yo necesitamos de parte de Él, debemos de estar tranquilos. Primero tenemos que meditarlo, primero tenemos que pensarlo, primero tenemos que saber si somos capaces de poder cumplir lo que a Dios le vamos a prometer. ¿Sí? No debemos de aligerarnos, ¿sí?, con nuestra boca a decirle a Dios a decirle que le promete esto, le promete aquello y tantas cosas que prometemos, que al final y al cabo de ninguno nos acordamos. ¿Sí? Por ahí, hermano, usted y yo debemos de meditar en eso. Cada vez que vayamos a hacer una promesa a Dios, debemos de meditarla, debemos de ver si somos capaces que podemos cumplir. Porque muchas veces, hermanos, decimos o ponemos la excusa: yo no sabía qué tan difícil me iba a hacer cumplirle la promesa a Dios. Yo no sabía de que se me iba a hacer imposible cumplirle a Dios esta promesa que le hice. Por lo tanto, hermanos, no debe de ser así, sino que debemos primero, tenemos que ver si somos capaces de poderle cumplir a Dios. Este es el mensaje que aquí que nos da Jesús, que usted y yo, hermanos, debemos de ponernos a pensar, debemos de ponernos a calcular, hermanos, que si verdaderamente le vamos a poder cumplir a Dios. Nuestra boca no nos puede hacer pecar, hermanos, porque con lo que nosotros decimos, hermanos, eso, hermanos, nos complica con Dios. Porque todo lo que decimos nosotros, hermanos, muchas veces podemos pensar de todo lo que prometemos a Dios, podemos pensar y decimos: no va a pasar nada. Si muchas veces le he prometido tantas cosas a Dios y hasta el momento no me pasa nada. Pero llegará el día, hermano, donde Dios va a pedir cuentas de todo lo que decimos, de todo lo que hemos prometido a Él. Señor, así es. No nos atengamos, no nos conviene. Porque puede ser que sí sea cierto, hoy no me está pasando nada, pero después, hermano, vamos a dar cuentas todos delante de Dios. De todo lo que decimos, de todo lo que prometemos a Dios. Y eso va en contra de nosotros, hermanos. Porque si decimos mentiras y hacemos promesa a Dios que no le cumplimos, hermanos, eso, digámoslo así, nos baja puntos a nosotros. Porque creo que todos los que estamos aquí, hermanos, queremos un galardón de parte de Dios. Si nos estamos esforzando por venir a adorar a Dios, por buscar de Dios, es porque queremos un galardón de parte de Él. Queremos un regalo de parte de Él. Queremos esa hermosa bendición de parte de Él. ¿Sí? Pero ¿qué pasa, hermanos? Si mentimos. Si le mentimos a Dios, hermanos, entonces nosotros perdemos puntos. Porque todo eso, hermanos, daremos cuenta después. Así es, así es. Y en Deuteronomio, hermano, nos dice algo muy importante. Capítulo 23,
versículos 21 y 23 nos dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Aleluya. ¿Sí? Aquí está bien claro, hermanos. Dices, no tarde en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti. Dios va a demandar todo eso que prometemos a Dios y no cumplimos. Dios va a demandar toda esa mentira que usted y yo damos, hermano. ¿Sí? Y dice, y sería pecado en ti. Cada vez que mentimos, hermanos, estamos pecando contra Dios. Porque la mentira es abominación para Dios. ¿Sí? Hermano, por ello, hermanos, usted y yo siempre debemos decir la verdad. Aquí no cuenta que hay mentiras pequeñas, mentiras piadosas o mentiras blancas, como le llaman. No, mentira es mentira. Amén. Y pecado es pecado. Así es. Y la mentira es pecado. Sí, Señor. Por lo tanto, daremos cuenta de toda Así mentira que es, digamos. amén. ¿Sí? Por ello, hermanos, no debemos de mentir. Pero cuando se trata de darle cumplimiento a las promesas a Dios, no tardemos. ¿Sí? Por ello, la palabra de Dios, no tardemos, dice, no tardemos en cumplirle a lo que a Dios le prometemos. ¿Sí? Y algo muy importante, hermanos, ¿por qué es que es tan importante cumplirle las promesas a Dios? Porque cuando usted y yo, hermano, le cumplimos las promesas a Dios, Él se agrada con eso. Amén, así es. Y recibimos las bendiciones de Señor, parte de gloria a Dios. Dios, aleluya. Vamos a ver la parte final del ejemplo de Ana, hermanos. En 1 Samuel, capítulo 2 siempre, versículo 18 al 21, y dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Aleluya. Y se volvieron a su casa. Versículo 21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Aleluya. ¿Sí? Porque Ana cumplió la promesa que hizo a Dios. Dios le multiplicó la bendición. Así ¿Sí? es. Ella pidió un hijo pidió, porque era estéril, pero Dios la bendijo con 3 hijos más y con 2 hijas más. Aleluya. Imagínense qué bendición. Amén. Yo creo que los hijos son bendición, ¿no? Amén, amén. Por lo tanto, hermano, si cumplimos la promesa que le hacemos a Dios, vamos a ser bendecidos. Así es. ¿Sí? Y si no le metimos a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, hermanos, también es bueno, porque nos van a respetar, porque van a creer en nuestra palabra. Nuestra palabra va a tener credibilidad. ¿Sí? Van a confiar en nosotros. Pero ¿qué sucede, hermanos? Cuando nosotros hablamos algo, hermanos, muchas veces nos dicen: son mentirosos, yo a vos no te creo nada, porque vos en todo mentís. ¿Sí? Entonces, hermanos, como cristianos que somos, hermanos, nuestra palabra tiene que pesar, porque somos hijos de un Dios de la verdad. Aleluya. Por ello, hermanos, si nosotros, hermanos, siempre decimos la verdad, como le digo, es beneficioso para nosotros, porque todas las personas van a confiar en nosotros. Cada vez que prometamos algo, decimos algo, van a tener confianza, porque sabemos que estamos diciendo la verdad. Así es. Por lo tanto, hermanos, si queremos recibir las bendiciones de Dios, cumplamos con todo lo que prometemos, tanto a Dios como a los hombres también, porque así es así como Dios nos bendice a nosotros, y así como Dios se agrada de nosotros. Sí, Señor. Así que, hermanos, si hemos hecho promesa a Dios y aún no la hemos cumplido, comencemos a cumplírsela de día. Así es, ¿Sí? Señor. Y si hemos olvidado alguna promesa,
Pidámosle a Dios que nos la recuerde esa promesa que le hicimos un día, para que podamos cumplirse, para que no, hermano, para que eso en el futuro no nos afecte en nuestra salvación, hermanos. Damos gracias, hermanos, a Dios. Cerramos nuestros ojos y decimos, bendito Dios, le damos las gracias, Padre Santo, por esta palabra y por este consejo que en esta noche